aplicaríamos nosotros la ecuación de la ley de Coulomb para el magnetismo entre dos polos magnéticos, pues de la misma manera que se aplica con cargas eléctricas, solo que ahora los vamos a encontrar con estos datos. Por ejemplo, siempre nos va a decir dos imanes se encuentran en línea recta a una distancia de 7 centímetros. La distancia que hay desde el polo norte al polo sur del otro imán, pues son 7 centímetros. Dice que el polo magnético 1, que vamos a poner que este es el 1 y este es el 2, pues tiene una masa magnética o tiene un valor de 30 amperes por metro. ¿Sí? Ya que pues el magnetismo, los imanes se generan a través de corrientes eléctricas. ¿Ok? Y el poder magnético del imán 2, ¿sí? Pues va a tener un valor, según mi ejercicio, de la mitad, 15 amperes por metro. ¿Ok? Ahora, nos están diciendo que determinemos la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? En este caso, como son polos diferentes, pues entonces van a experimentar una fuerza de atracción. ¿Qué quiere decir esto? Que el imán 1 se va a ir hacia o va a quererse ir hacia la derecha, y el imán 2 va a irse hacia la izquierda, de esta manera. Esas van a ser, ¿sí?, las fuerzas en magnitud van a ser idénticas. Entonces aquí me dice que está en el vacío, por lo tanto mi constante de la ley de Coulomb para el magnetismo es de 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Aquí aclaro, en algunos libros aparece únicamente 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Es lo mismo. Además, yo lo coloco de esta manera por facilidad en el uso de la calculadora. Y entonces, pues lo único que tengo que hacer es aplicarlo a mi ecuación, que me dice que la fuerza magnética entre dos imanes va a ser directamente proporcional a la constante por el producto de los polos magnéticos en cuestión entre la distancia que hay entre esos dos polos elevado al cuadrado. ¿Sí? De tal manera entonces que la fuerza magnética, en este caso, como estamos en el vacío, pues voy a poner 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, que multiplica al polo magnético 1, que vale 30 amperes por metro, y al polo magnético 2, que es de 15 amperes por metro. ¿Sí? Y todo eso va a ser dividido entre la distancia. Pero aquí dice centímetros, y nosotros siempre debemos de trabajar en el sistema internacional, por lo tanto, lo voy a multiplicar por un factor de conversión, ¿sí? Y voy a poner los centímetros para que se eliminen. Y para que se elimine mi factor de conversión en centímetros, va a ir aquí. ¿Cuántos? 100 centímetros, que es lo que tiene un metro. Y yo elimino y divido 7 entre 100. Bueno, 7 por 1, 7 entre 100. Y eso me va a dar 0.07 metros. Entonces aquí yo debo de colocar 0.07 metros elevado al cuadrado. Y voy a obtener la fuerza entre esos dos imanes. ¿Ok? Entonces vamos a la calculadora, ponemos ahí 1 por 10 a la menos 7, que multiplica a la masa magnética o al polo magnético de 30, ¿sí?, amperes por metros, y a su vez multiplica a 15 amperes por metros. ¿Sí? Y todo eso va a estar dividido entre 0.07, ¿sí?, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? De tal forma que eso me va a dar una magnitud generalmente pequeña, ¿sí?, donde la fuerza magnética va a tener un valor de 9.183,3, el número después del punto decimal es suficiente, por 10 a la menos 3 newton. Y este va a ser el resultado entre la fuerza que experimenta estos dos imanes. Ahora, ¿por qué newton? Bueno, pues porque amper con amper, ¿sí?, se convierte en amper cuadrado y lo cancela ese amper cuadrado que tenemos aquí. Metro por metro se convierte en metro cuadrado, que se cancela con este metro cuando se eleva al cuadrado. Entonces estos 2 metros los cancela cuando yo lo elevo al cuadrado. Y me quedan únicamente newton. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues fíjense lo que va a pasar en cada uno de los imanes, porque la magnitud de la fuerza es la misma, pero no del todo. ¿Sí? No en dirección y sentido. ¿Qué va a pasar con este imán? Bueno, pues este imán
va a moverse hacia la derecha, ¿sí? ¿Con qué magnitud de fuerza? Bueno, la fuerza que experimenta el imán 2, pues va a ser igual de 9.183 por 10 a la menos 3 newton, ¿sí? Va a tener un valor o un signo, perdón, aquí va a tener un signo negativo. ¿Por qué negativo? Bueno, pues porque va hacia la izquierda y eso se va a ver reflejado en el ángulo de 180 grados. ¿Sí? Entonces ahí yo ya digo que mi sentido, ¿sí?, es hacia la izquierda, por lo tanto tiene un ángulo de 180 grados. Y este imán se va a mover hacia la derecha. ¿Cuánto va a tener su magnitud? Bueno, la fuerza sigue siendo 9.183, ¿sí? 183 por 10 a la menos 3 newton. Va a tener un signo positivo porque su ángulo va a ser de 0 grados. Entonces, aunque nosotros veamos que la magnitud es la misma, su dirección y sentido es diferente, porque la fuerza es una cantidad vectorial. ¿Ok? Bueno, pues si ustedes se fijan, la aplicación de la fórmula o la ley de Coulomb, pues tiene todavía menor dificultad que en el caso de las cargas eléctricas, porque los polos magnéticos no tienen potencia de base 10. ¿Ok? Espero haya quedado claro. Vamos a continuar con la demostración de cómo debemos de trabajar algunos ejemplos cuando nos piden determinar la fuerza o la masa magnética, también se podría la distancia, que son parámetros que relacionan a la ley de Coulomb para el magnetismo, ¿sí?, que representa la fuerza de los imanes, ¿sí?, o entre imanes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Dice, dos imanes son colocados de frente a 20 centímetros de distancia, es decir que pues voy a tener un imán. Y recuerden, cuando hablo de un imán, estoy hablando solamente de un polo, ya que dijimos que iba a ser inmensamente largo, que su otro polo pues, iba a estar colocado hasta por acá, por ejemplo, ¿no? Así que digo, no le vamos a poner polos todavía. Y a 20 centímetros sobre la misma línea recta se encuentra otro imán, ¿sí?, que también es muy largo, más o menos así. Pero yo nada más voy a trabajar con esta parte en donde pues va a existir una distancia de 20 centímetros entre dichos imanes, ¿ok? Más o menos así, ¿sí? Ahora dice aquí, el segundo imán tiene el doble de la masa magnética del primero, o sea que, por ejemplo, si yo aquí tengo un polo magnético 2, vamos a pensar que ese es el segundo, es igual a 2 veces el polo magnético de 1. Y aquí tengo el polo magnético 1. Así. Aquí nos dice que el polo magnético 2 es el doble del polo magnético 1. ¿Sí? Y la fuerza que experimenta en este caso, dice que aquí que es de repulsión. Si es de repulsión, según las reglas o la ley de los polos magnéticos, deben de ser iguales, porque polos magnéticos o polos del mismo nombre se rechazan. Por lo tanto, este tiene que ser un polo norte o polo sur, no importa. Aquí no nos está diciendo cuál y no nos afecta en el cálculo. Si yo pongo aquí un sur, este tiene que ser también sur, de tal manera que experimentan una fuerza, lo voy a dibujar con otro color, ¿sí?, una fuerza de repulsión, es decir, que se va a ir o se está retirando hacia hacia la derecha, esta es la fuerza, ¿sí?, y se está moviendo hacia la izquierda, también esta sería la fuerza. Ok. Dice que experimenta esa fuerza, aquí lo debería de poner igual así a 0.087 newton. Si va hacia la izquierda, ¿sí?, va a tener un signo negativo. Y con un ángulo de 180 grados. En este caso, esta fuerza, dijimos que va a ser igual a 0.087 newton. Como va sobre el eje de las X hacia la derecha, pues tiene un ángulo de 0 grados y un signo positivo, ¿sí? Pero para el cálculo los signos no nos interesan, ya que esto nos representa, o el signo y los ángulos nos representan la posición del vector.
Entonces eso nos va a dar la posición del vector. La magnitud lo vamos a determinar como, pues con la fuerza magnética es igual al producto de la constante por el polo magnético 1 por el polo magnético 2 entre la distancia que hay desde el polo magnético 1 hasta el polo magnético 2 elevado al cuadrado. Y con estos ejercicios queremos observar, ¿sí?, que este tiene una variación directa. ¿Qué quiere decir con que tenga una variación directa? Bueno, pues lo que se quiere decir es que, por ejemplo, si cualquiera de la constante o cualquier magnitud de los polos se incrementa, entonces la fuerza magnética también se incrementa. Si cualquiera de la constante o los polos disminuye, entonces la fuerza magnética también disminuye. Por eso se dice que es una variación directa. ¿Ok? Bien, aquí nos dice que del polo magnético 1, vale, vamos a poner P1 es igual a P1 y que el polo magnético 2 es igual a 2 veces P1, ¿ok? Y entonces nos están pidiendo que determinamos la magnitud de los polos, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, ¿sí? Vamos a ver entonces, ¿sí?, que lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir los valores en la fuerza. Sí, voy a decir que la fuerza magnética es igual a la constante K. P1 lo dejo porque ese es el valor de P1, pero el polo magnético 2 vale, aquí lo multiplico, 2 veces el polo magnético 1, ¿sí?, entre la distancia que hay de 1 hasta 2 elevado al cuadrado, ¿ok? Y entonces aquí, pues yo puedo hacer una multiplicación y me va a quedar así. La fuerza va a ser igual a la constante, ¿sí?, por polo magnético 1 por polo magnético 1, pues me queda polo magnético 1 al cuadrado por 2. Todo eso dividido entre la distancia de 1 a 2 al cuadrado. Y ahora, lo único que yo tengo que despejar es este es mi incógnita. Bueno, comienzo quitando este término que está dividiendo y lo paso del otro lado y va a pasar multiplicando y me queda que la fuerza magnética es igual, sería por la distancia que hay del polo 1 hasta el polo 2 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 2 veces la constante por el polo magnético 1 también al cuadrado. Así. Ahora, yo quiero conocer esto. Esto que tengo aquí, 2K, me está multiplicando. Entonces lo voy a pasar para acá y va a pasar dividiendo. Entonces me queda que la fuerza que multiplica a la distancia que hay del polo 1 al polo 2 al cuadrado entre 2 veces K. Aquí aclaro. Esta distancia del polo 1 al polo 2 solamente me indica la distancia. Aquí no tengo que sumarle ni 1 ni restarle 2 o nada por el estilo. ¿Ok? Y eso va a ser igual a el polo magnético 1 al cuadrado. Ese cuadrado yo lo paso del otro lado como una raíz. Entonces me queda la raíz cuadrada de la fuerza por la distancia que hay del polo 1 hasta el 2 al cuadrado entre 2 veces K. Y eso va a ser igual a mi polo 1. De tal manera entonces que el polo 1 pues va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, pues yo tengo que hacer mi sustitución. ¿Sí? Yo tengo una fuerza de punto, ahí está, 0,87 newton, ¿sí?, que multiplica a una distancia ¿dónde está? Una distancia de 20 centímetros, o sea que es 0,2. Aquí hago nuevamente la aclaración. Esta nomenclatura, metros, esa nomenclatura me está indicando únicamente que es la distancia del imán 1 hasta el imán 2, ¿sí?, entre 2 veces K, que es 1 por 10 a la menos 7, ¿sí?, newton sobre amper cuadrado. ¿Estamos? Así, de esta manera. Bueno, muy bien. Ahora bien, entonces pues, lo vamos a aplicar en nuestra calculadora, ¿sí?, para obtener el resultado del polo magnético 1, la magnitud del polo magnético 1, ¿sí? Y bueno, pues esto sería igual, por ejemplo, a 0,087, que es la magnitud de la fuerza, que se multiplica por 0,2 y esto elevado al cuadrado,
¿sí? Todo eso va a ser igual, ¿sí? Y va a ser dividido entre 2 veces la K. 2 por 1 exponente a la menos 7. Y eso nos da una masa magnética enorme de un valor de 174 por 10 a la 3 amperemetro. Y ustedes se preguntan, ¿cómo que amperemetro? Pues sí, acá multiplicamos newton por metro cuadrado, ¿sí? Y vamos a dividir newton entre amper cuadrado. Como hay una fracción, ¿sí? En el numerador se van a multiplicar esos newton por metro cuadrado, ¿sí? Newton amper cuadrado. Lo divido entre 1 para aplicar extremo por extremo. Y entonces me va a quedar aquí, lo voy a hacer de este lado, ¿sí? Por acá, me va a quedar newton amper cuadrado, metro cuadrado, sobre newton. Y con se cancela, de tal manera que me queda amper cuadrado, metro cuadrado, pero como está con una raíz, pues entonces me da ampermetro, que es la unidad de la masa magnética, ¿ok? Ahora, si me está diciendo que el polo 2 es igual a 2 veces la magnitud del polo 1, entonces el polo 2 va a ser igual a 2 veces por 174 por 10 a la 3 ampermetro. Y entonces el polo 2 va a tener una magnitud, ¿sí? Lo multiplicamos eso por 2. Y entonces va a ser igual a 348 por 10 a la 3 ampermetro. Y ya está determinado, ¿sí? La magnitud de las masas magnéticas de cada uno de los polos. ¿Ok? Espero. A veces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algún problema o algún ejercicio en donde no observamos valores, nos genera cierta inseguridad, ¿sí? Pero se resuelven exactamente igual. Por ejemplo, aquí tenemos 2 imanes colocados de frente, experimenta una fuerza de atracción. Ok, lo mismo que hace en un momento, ¿sí? Si mis imanes están colocados de frente, bueno, y experimentan una fuerza de atracción, eso quiere decir que están frente a frente polos de diferente nombre, ¿sí? Para que puedan experimentar, ¿sí? Una fuerza de atracción. Imaginemos entonces, si son diferentes nombres, solamente puede ser norte y sur, o sur o norte. No nos afecta, porque la magnitud de la fuerza es la misma, siempre y cuando no cambie ninguno de los parámetros. Aquí me dice que está colocado a una determinada distancia D, ¿sí? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que este imán va a experimentar una fuerza de atracción, una fuerza hacia la derecha. Esta va a ser la fuerza del imán o del polo norte, si lo quieren llamar así, y esta va a ser la fuerza del polo sur. La realidad es que estas dos fuerzas van a tener exactamente la misma magnitud, ¿ok? Ahora bien, aquí nos están preguntando qué pasaría o qué pasa con la fuerza si la distancia entre los imanes se aumenta el doble. O sea, hagan de cuenta, primer acto, número 1, están así. Segundo acto, puede ser que este imán no se desplace, sigue quedando aquí mi polo norte, pero mi polo sur ahora va a estar pues, hasta esta distancia. Aquí va a ser en donde ahora del polo norte hasta el polo sur va a existir una distancia de 2 veces D, porque está aumentando el doble, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué pasaría? Aquí yo no sé cuánto vale mi fuerza, ¿verdad? No lo podemos saber, ¿sí? Pero mi ecuación me dice que la fuerza que experimenta cuando tiene esta posición, pues va a ser igual a la constante, el producto del polo 1 por el polo 2, entre la distancia que hay del polo 1 a 2 al cuadrado. Así. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, pues entonces aquí me va a decir, por ejemplo, que
la fuerza que experimenta va a ser igual a la constante, el polo 1, el polo 2, ¿sí? Pero la distancia es doble, es el doble, o sea que la distancia que hay de R, ¿sí? En el punto 2, o en el acto 2, voy a ponerle así, en el acto 2, así, en el acto 2, y este vamos a ponerlo en el acto 1, únicamente para que nos demos un poquito de 2D, o bien el doble de D, ¿ok? Entonces, aquí, si yo sustituyo esta D, pues entonces me va a quedar que es la constante, el polo 1, el polo 2, entre D al cuadrado, así, ¿sí? Y aquí me va a quedar entonces que la fuerza va a ser igual a la constante por el producto de los polos magnéticos entre la distancia en el acto 2, que vale 2D elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? Pues al producto de la constante por el producto de los polos magnéticos entre 4D cuadrado, ¿sí? Así. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué diferencia hay entre este resultado y este resultado? Entonces, podemos decir así, que la fuerza en el acto 2 va a ser igual a ¿qué? Y voy a sacar este 4 que está dividiendo y va a estar multiplicando a la constante, el producto de los polos entre D cuadrado. Pero esto es igual a lo que tengo yo aquí. Por lo tanto, podemos decir, y voy para acá, que la fuerza en el acto 2 es igual a 1/4 de la fuerza en el acto 1. 1/4, o sea que la fuerza, ¿sí? La fuerza 2 tiene que ver con la fuerza 1 dividida entre 4. Pero si yo la divido entre 4, eso quiere decir que esta fuerza, la fuerza 2, es menor que la fuerza 1. ¿Cuánto? Que se redujo a 1/4 parte, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestro resultado. ¿Cuánto? Pues la fuerza 2 es 1/4 de la fuerza 1. ¿Estamos de acuerdo? Y no manejamos ningún número. Cuando esto sucede, se dice que la distancia es inversamente proporcional a la fuerza. ¿Por qué? Lo vemos aquí. La distancia R o D, ¿sí? Está dividiendo. Y todo aquello que esté dividiendo va a ser inversamente proporcional a mi fuerza. ¿Por qué? Si esta fuerza aumenta, esto se hace más pequeño. Pero si esta fuerza disminuye, se hace pequeña, esto se hace, esta distancia, perdón, se hace pequeña, esta fuerza se hace más grande. Cuando se tiene esa variación, se dice que la variación es inversa. ¿Ok? Espero que haya quedado.